Bueno, pues estamos en este episodio del podcast de Empresaria Nómada con Marga Camps. Marga y yo nos conocimos estando en Bali, así que hoy va a estar bastante enfocado más a la parte nómada que a la parte empresaria, pero también va a haber bastante de parte empresaria. Y Marga es de estas personas que me gusta a mí entrevistar en el podcast, que no son personas increíblemente conocidas, pero que sí que tienen una forma de vivir y de hacer que es interesante de conocer, que nos aporta otra realidad, otra forma de ver la vida, y esto es lo que me gusta a mí al final compartir aquí, ¿no? Otro ángulo y otra visión y otras opciones, ¿no? Que a veces nos centramos mucho en cómo se supone que tiene que ser nuestro camino y nos perdemos realmente de un gran abanico de oportunidades y de realidades, porque esto también es una realidad que existen y que no lo sabemos, ¿no? Así que nada, voy a dejar que sea ella la que se presente, porque además tiene una forma de presentarse que a mí me gusta mucho, que la he cogido directamente de su perfil, y es que Marga escribe cosas, viaja sola a sitios, come mucho, yo creo que aquí es donde surgió mi enamoramiento por ella, y bueno, se dedica al branding, al contenido y habla en su podcast sobre la vida a los 30. Esto es un resumencito muy por encima, pero Marga, dejo que te presentes tú y que nos cuentes un poquito lo que tú quieras de quién es Marga Camps. Mira que se me da fatal hacer eso, ¿eh? Presentarme a mí misma, lo llevo bastante mal. Pues a mí me gusta presentarme mucho explicando una historia de por qué estoy donde estoy y cómo soy, ¿no? Un poco, y es que de pequeña quería ser arqueóloga, ya me encantaba. Sí, no es lo típico, Vale. también pasé por mi etapa de quiero ser médico, quiero salvar vidas y tal, esto se me pasó en algún momento de mi infancia y pasé a quiero Cuando ser viste ahí, arqueóloga. Y dije, a mí lo de la arqueóloga me está molando y me moló mucho porque siempre era muy curiosa y es algo que quiero recuperar porque creo que de pequeña lo era muchísimo más. Como ves, yo siempre me enrollo mucho para pequeñas cosas, pero me gustaba mucho y lo que hacía era, mis padres en su huerto hicieron obras, ¿no? Para preparar el jardín y salieron muchas piedras y yo me entretenía con un cepillito a limpiar piedras. Porque lo que quería hacer era encontrar esas historias del pasado. Y en esas historias del pasado al final decidí que no estaba encontrando ninguna y que mejor que en lugar de buscar en el pasado, construir en el presente y en el futuro, ¿no? Y de ahí supongo que me nació mucho mi vena de querer contar historias, querer hacer cosas, viajar y descubrir, ¿no? De esa pequeña Marga en el patio de su casa limpiando piedras para ser arqueóloga. ostras, qué bonito. Claro, esto me hace pensar en, bueno, cuando estaba investigando un poquito sobre ti, era muy interesante porque veo que haces muchas cosas y que tienes un perfil como muy multipotencial, ¿no? Que me gusta a mí llamarlo, que te gusta multiapasionada, que te gustan como hacer muchas cositas de diferentes ámbitos. Y de eso también quiero que hablemos. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte para poner un poquito en contexto es, Marga, ¿a qué se dedica? Y luego profundizaremos un poco en Marga cómo vive, pero de momento cuéntanos un poco a nivel profesional quién es Marga. A nivel profesional, pues buscando esas historias del pasado limpiando piedras, pasé como por muchas etapas. No estudié periodismo porque me parecía que era como el punto en el que realmente podía contar esas historias. Yo quería ser corresponsal de guerra, ¿vale? Directamente. Yo me voy donde esté la chicha y la chicha estaba en la guerra, ¿no? Es triste, pero es así, es donde como más veracidad se vivía en ese momento. Y pasé por, vale, no, esto no va a ser así, el periodismo, como sabemos, no es lo que debería ser, ¿vale? No me extiendo mucho ahí porque podríamos hablar 3 horas sobre este tema, pero empecé por ahí, empecé a rascar, empecé a limpiar, ¿no? Todo lo que iba probando y empecé a probar muchas cosas. Empecé como copy, pasé por temas creativos, pasé por temas de branding, pasé por temas de comunicación, ¿no? Y al final lo que he visto que más me motiva es dar voz a las marcas, hacer que las marcas tengan su propia voz, toda esa parte de identidad verbal que tanto cuesta, que todo el mundo es muy consciente de la identidad visual, ¿no? De un logo, de un color, y es como mucho más aplicable, pero la parte menos aplicable, más difícil de entender siempre es la parte de identidad visual, de identidad verbal, perdona. ¿Por qué? Porque la identidad verbal es como tú eres, es toda tu personalidad, ¿no? Tú puedes vestir de una manera, representa tu identidad,
Pero al final tú puedes ir a una tienda, comprarte una camiseta y esto me representa, pero pensar cómo tú hablas, qué palabras usas, qué tono, cuando cambias tu registro es mucho más complejo, ¿no? Y al final es lo que más me motiva a hacer y por eso estoy en todo tema de brand y comunicación ahí metida. Vale, y bueno, esto me parece muy interesante. Además, tengo un episodio en el que hablo de identidad verbal por lo mismo, porque me parece que es como la gran olvidada. Así que me gusta mucho que tratemos esto. Yo quiero preguntarte, porque yo sé que trabajas por cuenta ajena, pero que vives viajando, es decir, que trabajas totalmente en remoto. Y sí que es más fácil ver ese perfil nómada de viajar con tu propio negocio, pero es mucho más raro de ver este perfil nómada que trabaja por cuenta ajena. Me gustaría saber qué fue primero, si el huevo o la gallina. Es decir, si decidiste que querías trabajar en una empresa que te permitiera tener este estilo de vida o si ya estabas trabajando en la empresa cuando decidiste que querías viajar. ¿Cómo se da esa circunstancia? ¿Qué fue primero, las ganas de viajar o el trabajo en sí? Me gustaría decir que las ganas de viajar fue lo que me movió a un trabajo en remoto, pero fue el COVID. Al final fue el COVID el que cambió la política de empresa. Yo estoy en una startup de Barcelona y la empresa decidió en 2020, cuando el COVID, vale, nos pasamos a remoto, pero nos pasamos a remoto de verdad. Construimos una política en remoto donde realmente se pueda trabajar desde donde quieras del mundo. Al final pasó 2020, 2021, nos parece muy lejano, pero aún no nos podíamos mover, ¿no? Y tenía como el run run, en plan, siempre había tenido ese run run de quiero hacer esto, pero significaba mucho el sacrifica tu trabajo. Digo sacrificar, que ahora no lo veo como sacrificar, pero en mi mentalidad de ese momento, pre-COVID, digamos, ¿no? Que marcó como una era, pre-COVID para mí era sacrificar el trabajo, sacrificar una seguridad para realmente decir, vale, me voy, ¿no? Con la duda de voy a poder mantenerme, no, qué voy a hacer, porque en este momento no tenía en mente el poder construir proyectos, el poder construir cosas por mi lado a nivel freelance. ¿No? Al final dije, bueno, dejémoslo ahí un momentito en stand-by y la empresa hizo todo este cambio y dije, vale, ya está. O sea, esto es la señal de que realmente lo que tengo que hacer es escoger e irme, ¿no? Y además tengo la suerte de que es una empresa que nos permite estar en remoto realmente en cualquier país. ¿No? Porque ahora se ha puesto como muy de moda, por ejemplo, en España, puedes teletrabajar, pero no teletrabajas, es home office. O puedes teletrabajar desde España, o como mucho a 2 horas de cambio horario, ¿no? Y al final, bueno, siempre había tenido ese run, viajar siempre me había gustado mucho. Mis padres me metieron en un avión con 3 meses de edad, creo, o sea, porque al final soy de Menorca y tienes que coger un avión para todo, ¿no? Al final, con 3 meses de edad me pusieron en un avión y yo iba con una tortuga investigando todo lo que pasaba a mi alrededor. No siempre he tenido esta vena. Y cuando me dieron la oportunidad de teletrabajo, pues vale, ya está. Hay que hacer esto, hay que hacerlo ahora. No sé si mañana lo voy a poder hacer, por lo tanto es el momento de coger la maleta, me compré una mochila nueva, cogí las cosas y para Asia. Vale, Maja, y cuéntanos ahora un poquito, porque muy bien, decides viajar, decides que ya es el momento, has tenido como esa suerte de que tu empresa realmente ha decidido pasarse al remoto y como tú dices, al remoto real, porque es verdad que por LinkedIn yo también voy mirando qué tipo de opciones dan las empresas y veo que hay mucho remoto de más o menos 2 horas de Madrid y es como, bueno, esto es un remoto, pero es un remoto un poquito limitado. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo empiezas a viajar? ¿Cómo gestionas el equilibrio entre estar moviéndote? Porque de hecho te mueves bastante y ese poder trabajar con tu horario español, porque ahora mismo estás por Asia y aquí tenemos entre 5 o 7 horas más que en Europa. Así que cuéntanos un poco cómo es esta rutina y cómo te lanzaste. Pues como te decía, no me lancé porque creía que era el momento. También pensé mucho, ¿qué va a pasar con el tema horarios? Como tú dices, ¿no? Al final el tema horarios dices, uff, a ver cómo lo combino, porque claro, según el país en el que esté, me acuerdo estar en Corea teletrabajando y era, yo no puedo hacer una reunión a las 12 de la noche. O sea, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque básicamente mi cabeza ya no está y al final esto entras en un bucle de
no descansas correctamente, por lo tanto el día siguiente ya no eres productivo, no aprovechas mejor, ¿no? Por lo tanto lo que decidí es, cogiendo que tenemos la base también, ¿no?, de la flexibilidad horaria, pues la flexibilidad horaria también está para estas cosas, ¿no? Pactamos estar conectados unas horas en las que podemos coincidir con los equipos. Yo estoy potenciando cerca de mis equipos en intentar trabajar de forma un poquito más asíncrona, ¿no? Que no todo sea un, te puedo llamar 5 minutos, porque nunca son 5 minutos y se puede resolver por un mail, ¿no? Y al final es adaptar mis horarios. Es verdad que tengo que coincidir con España, eso es un poquito más complicado y, como sabes, ¿no? Al final, por ejemplo, cuando estaba en Bali, que eran 7, 8 horas de diferencia, era como yo las tardes no existo. Las tardes las tengo que trabajar. Es una parte de sacrificio, o sea, sacrificas las tardes por poder tener un estilo de vida, ¿no? Por lo tanto, no me parece muy duro, simplemente tienes que saber que eso está, ¿no? Y hay veces que simplemente se notaba que estaba más productiva por la mañana, hablaba con la empresa y era, hey, hoy voy a estar trabajando por la mañana porque necesito tal, hoy no voy a hacer reuniones porque si no, no puedo concentrar o hacer lo siguiente, ¿no? La verdad que creo que hablando la gente se entiende. Es verdad que las empresas siguen teniendo mucha reunionitis, muy, muy heavy, pero lo he logrado bastante bien. O sea, estoy bastante contenta con esa parte de poder compaginarme realmente, el coincidir ciertas horas con realmente poder viajar y disfrutar de lo que estoy haciendo en Asia. Mira, justo de hecho, por esto que decías de las reuniones, leía ayer un artículo, no me acuerdo de los datos exactos, pero decía que el 30% de la jornada laboral se iba en reuniones y que había aumentado muchísimo en los últimos años, en los últimos 2 años. Con todo esto de Zoom y con todo el trabajo a remoto, las reuniones online habían aumentado un montón y era una locura las horas que se dedicaban. Y había pues este ejemplo de la empresa que lo estaba reduciendo y habían ahorrado $40.000 solamente reduciendo la cantidad de horas que el equipo estaba de reuniones. Entonces, al final, el poder educar en qué tiempo dedicamos a las reuniones, yo creo que es súper interesante. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta ponerme reuniones 1 o 2 días máximo a la semana, obviamente de tarde para que se pueda combinar con el horario español, pero como hay tanta energía que poner en una reunión, no solo en la reunión, sino en la preparación de la reunión y en el post-reunión, digo, mira, si lo hago todo junto de una vez en 2 tardes, yo sé que el resto de tiempo yo me puedo organizar mis bloques de trabajo y no tengo que estar pendiente de esto, ¿no? Entonces sí que me parece que el educar a los equipos a que no estoy disponible todo el tiempo del mundo y que eso no esté mal visto, ¿no? Porque en España parece que te mandan un WhatsApp y ya tienes que estar ahí, o te mandan un email y tienes que responder, o yo creo que porque venimos de la esencialidad en la oficina, donde te dan por la silla detrás un toquecito y te dicen, oye, ¿puedo hablar contigo 5 minutos? ¿No? Y dices, bueno, es que ya me has sacado del flow de trabajo. Entonces sí, ¿no? ¿Qué remedio? Pues vamos a hablar 5 minutos que no van a ser 5, ¿no? ¿Cómo te digo que no? Y traído al online parece igual, que te mandan un mensaje por Slack o un mensaje, una notificación y ya tienes que estar ahí, cuando realmente no debería ser así. O sea, si quieres que sea productivo, no debería ser así, ¿no? Entonces me parece interesante que se trabaje ese cambio de mentalidad. Y que nos olvidamos mucho de que tus horas en las reuniones valen lo mismo. O sea, es decir, a ti te pagan tanto por tu jornada laboral, pero es que claro, si tu jornada laboral se termina convirtiendo en solo reuniones, eso significa que la empresa gasta muchísimo dinero solo para que te reúnas, o sea, para que realmente tu tiempo no está invertido en tu trabajo real, tu trabajo esencial, ¿no? Por lo que te están realmente contratando. En mi caso, por ejemplo, para llevar la marca un paso más allá. Si yo estoy todo el día reunida, ¿dónde voy a llevar la marca? Pues nada, una sala de reuniones virtual, ¿no? Pero no la voy a llevar a que sea más conocida, a que realmente tenga un posicionamiento de marca mucho más firme, ¿no? Y un 30% me parece poco, visto según qué empresas, ¿eh? Yo, por ejemplo, los jueves son días de todo el día reunida y me frustra muchísimo, porque es que realmente siento que no hago nada. Y de hecho trabajamos con Notion, como no, y tenemos hecho un apartado de explicar cómo hacer reuniones y por qué hacer reuniones. ¿Sabes que
si tu hora vale tanto y estás no sé qué, la empresa gasta tanto solo para que te reúnas, ¿no? Y es una forma de que ya sabemos que en España si te tocan el bolsillo es cuando más te conciencian, es una forma de concienciar de esto no es para estar todo el día sentados reunidos, ¿no? Como tú decías, es como el venirte a la silla a tocar. Claro, a mí me decían, es que eres muy borde, digo, es que si me sacas de mi mood súper concentrada porque me vienes a decir, puedo hablar contigo un segundo y ya me sacas de ahí, claro, ¿cómo voy a hacer? Yo estaba súper focus y me has sacado de golpe, pues no voy a estar súper, claro, venga, va, no, voy a estar de, mierda, he perdido el hilo. ¿No? Y creo que es importante que esto de las empresas realmente sean conscientes, falta mucho aprender a trabajar asíncrono, porque realmente es como, nos escudamos mucho en, a mí me encanta esto, tal vez porque me dedico a escribir y me encanta escribir, la gente no lee. La gente no lee cuando hay un boom en comunicaciones escritas como las newsletters, que son textos muchísimo más largos, cuando si tú testeas en tu empresa un mail que realmente el contenido sea de valor y sea muchísimo más largo, la gente lo va a leer, vas a ver aumentar tus CTRs, porque el problema, porque siempre hablamos de nuestro libro, pero no hablamos del libro que le interesa a la persona que tenemos delante, ¿no? Pasa mucho también, y esto es algo que creo que se ha extendido mucho a las relaciones personales. Tendemos a hablar de nuestro libro, pero no tendemos a escuchar lo que hay delante, ¿no? Y a conversar realmente. Y necesitamos realmente en los proyectos generar conversaciones. Y de ahí también creo que las empresas con sus propios empleados necesitan generar conversaciones que no se generan. Y ahí cada vez más la gente decida irse muchísimo más rápido. Y la gente sí que lee, y yo soy muy partidaria de la gente sí que lee, pero va a leer si le cuentas algo que le interese. Y si tú creas un mail de puta madre, perdón por la palabra, súper bien escrito, explicando todo lo que necesitas explicar en esa reunión, lo envías y ya está. ¿Por qué? Porque te queda modo brief y te ahorras los males entendidos. No porque no dijiste que tal cual, porque nadie documenta las reuniones. Y es como, no, te lo mando todo por escrito, en un Notion, en un mail, donde tú quieras, pero te lo mando todo, si tienes dudas hablamos. Y si es muy urgente, vale, hacemos una llamada. Porque si no divagamos, como yo ahora. No, no, pero está muy bueno. Es que de ahí podrían salir un montón de melonazos, porque efectivamente yo sí que creo que la gente lee, lo que pasa es que la gente lee lo que le interesa, que tiene todo el sentido del mundo. Todos hacemos lo mismo, ¿no? Esto me estaba recordando a cuando trabajaba en una empresa digital, que también trabajamos todos 100% en remoto, y me gustaba mucho porque hacíamos una vez a la semana sprints, que eran reuniones de 15 minutos con la Project Manager. Entonces tú tenías tus tareas de toda la semana y tenías tu Gantt con tus objetivos y sabías dónde estaba el cuello de botella y dónde estaban los bloqueos, etc. Y tú a final de semana revisabas tareas. Entonces, claro, esto te interesa. Te interesa porque eso sí que va específicamente de ti. 15 minutos te valen y más cuando sabes que solo tienes 15 minutos. Reuniones de 15 minutos, te sobra. Es que tienes suficiente. Si las tareas están bien explicadas, la gente sabe lo que tiene que hacer, no hace falta más. El problema es que yo creo que en la sociedad española contamos mucho con el apoyo de alguien, ¿no? No por culpa de los españoles en sí, sino por cómo se estructuran los negocios. Es decir, que si tú sabes que tienes un jefe que si en el momento en el que necesitas algo le preguntas y te lo va a explicar, prefieres perder el tiempo, hacer perder el tiempo a la otra persona que perderlo tú, porque a nosotros nuestro tiempo sí que nos importa. Por tanto, tienes 5 minutos para explicármelo tú en lugar de calentarme yo la cabeza 15. Y de ahí también salen todas estas reuniones y todo este tiempo de más, ¿no? Y una forma que a mí me gusta mucho, con esto que comentabas de Notion, es, por ejemplo, haciendo microvídeos, vídeos muy cortitos en los que se expliquen las cosas y se guarden en un Notion. Entonces, oye, ¿cómo se hace no sé qué? Mira, está explicado aquí. Exacto. Ya no, ¿sabes? Como unas facts, unas preguntas frecuentes. Mira, está explicado Total. aquí. Este procedimiento está explicado aquí. Esto está explicado aquí. Y conforme van surgiendo nuevas dudas, se van explicando en vídeo o en texto y se van añadiendo a ese Notion. Entonces ya sabes dónde tienes que buscar la información. No tienes que preguntarme a mí. Total, porque al final con eso también lo que evitas, ¿no? Yo siempre he pensado, porque además llevo equipo en España, porque dices, si estuviera sola, pero además tengo un equipo, ¿no? Y al final dices, vale, sería más rápido solucionar tú o sacar esos datos y ese análisis tú o formar a tu equipo para que sepa sacar esos datos. La primera.
La primera es la que menos dolor de cabeza te lleva, más fácil es y más rápido es. Pero es la menos productiva de todas. Porque vale, menos tiempo sí, pero menos tiempo hoy. Pero cuando te lo preguntan mañana y la semana que viene, o sea, te cunde muchísimo más siempre dedicar tiempo a educar a esa persona para que lo entienda y lo sepa hacer y fomentar la autonomía de los equipos y de las personas, que no realmente decir, vale, lo saco yo, que es lo rápido, porque queremos ahorrarnos tiempo de todos lados, pero no pensamos que ahorrar hoy es invertir a largo plazo constantemente, día tras día, tras día, tras día, tras día, en lo mismo que bien explicado. Saldrán dudas, pues claro, pero saldrán dudas más de, ¿y esto cómo era esta fórmula? Vale, era de esta manera. Vale, ya está, vale, ok, lo saco. De la otra manera es hacerlo tú cada semana, o cada 2 semanas, o cada cuanto lo saques. Y los sprints para mí, como decías, son brutales, porque yo tengo como mi cabeza se divide en dos, ¿no? Para mí, creatividad y análisis van siempre de la mano. No, la gente que dice, no, un perfil creativo y los datos no se llevan bien, es como, no, es que para mí, creatividad sin datos no tiene sentido, ¿vale? Puede sonar contradictorio, pero es que si tú haces la campaña más creativa de la historia, no sabes cómo analizarla, ni la sabes meter en el sitio correcto para que funcione, es como si no hubieses hecho nada, ¿no? Por eso es como siempre este constante equilibrio. Y esto lo decía porque yo personal soy súper caótica, ¿vale? Tengo mi orden dentro del caos, pero soy caótica, pero laboral me gusta que esté todo organizado. Por esta parte de la productividad, ¿no? Y como tú decías, los sprints funcionan muy bien y creemos que los sprints solo son para equipos técnicos, porque es donde está más estructurado, pero los equipos creativos y de marketing les funciona súper bien. O sea, y realmente creo que son los departamentos que más lo necesitan. Dentro de un margen de marketing sabemos cómo es, mañana saldrá algo y hay que hacerlo ya, pero si tú tienes todo lo demás ordenado con deadlines, no vas a ahogarte a hacer 3 horas más ese día porque te ha salido una urgencia. Realmente tendrás estructurado tu trabajo semanal o bisemanal, ¿no? Por eso lo que decías me encanta, porque es como aprendamos a organizarnos para realmente trabajar mejor y trabajar asíncrono. Pues ya sabes dónde está el cuello de embudo que tú dices, a quién consultar, de quién tienes dependencias, que te lo pasen con tiempo para tú llegar a tu deadline, ¿no? Pero eso implica parar y pensar. Y a veces nos gusta más ir así, hacer cosas y ya está, que parar y decir, vale, dedico 1 hora a organizar toda la semana o las 2 semanas que vienen y a preguntar a todas las personas, los stakeholders, los toppers que tengo por el camino para sacar esto, ¿no? Y es como, ya viene la loca del orden a intentar que hagamos esto ordenado. Pues sí, porque se puede y podemos conseguir mejores resultados ordenando las cosas. Y creo que los equipos de marketing y creativos son los donde más se ve que hay mucho potencial ahí, porque realmente no estamos focalizados en ordenar con la excusa de no, es que esto siempre es un caos o los creativos siempre están ahí y tal. No, darles tiempo a los creativos ordenándoles el día y verás qué ideas te sacan. Y aprovechando esto de la productividad, porque estamos hablando de la productividad, de la eficiencia, y también estamos hablando un poco de cómo romper con esa excusa de, no, es que no tengo tiempo. Claro, no tienes tiempo porque no te estás organizando, ¿no? Si paras para organizarte, ya verás cómo encuentras que realmente sí que hay tiempo, ¿no? Tú vas viajando mucho, entonces, ¿cómo lo haces para moverte entre países y también para establecerte en los países, para poder trabajar al menos con esta estructura de tiempos que sí que necesitas tener un poco para compaginar con tu equipo en España? ¿Cómo te mueves, cuándo te mueves y qué tipo de alojamientos o lugares buscas o qué buscas que tenga un lugar para tú poder establecerte y trabajar desde ahí? O sea, ¿cómo te manejas en el viaje? Intento hacerlo de la mejor forma posible, no sé si siempre lo consigo, porque en realidad es bastante agotador. Creo que hay que romper una lanza que es ser nómada digital o trabajar en remoto y cambiar de país o vivir en otro país incluso. No hace falta ni cambiar de país constantemente, cansa, agota, no es idílico. O sea, hay momentos en los que te sientes sola, también te pasa en tu ciudad, pero siempre tienes tu entorno, ¿no? Al final hay como diferentes factores que hace que necesites ser más fuerte mentalmente para mantener, por ejemplo, tu productividad, ¿no? Yo lo que hago es, a la hora de viajar, como tengo el horario con España, intento tener los vuelos por las mañanas, de entre semana, por ejemplo, o los fines de semana.
Si tengo que cambiar de país, hago eso. Si son vuelos muy largos, si tengo que viajar entre semana y es por la tarde, pues mira, me cojo el día de fiesta y llego tranquila al país, ¿no? Pero en general lo que hago es viajo por la mañana o fin de semana. De esta manera llego, me establezco en el país, voy con la calma, las horas que me quedan antes de empezar mi jornada, busco mis básicos. ¿Qué son? Mis básicos son conocer un poco el barrio, no el entorno en el que voy a estar, supermercado, gimnasio, ¿no? Lavandería, como los 3 básicos que necesitas tener porque realmente no viajas, o sea, vives por más o menos tiempo, pero vives en los sitios, ¿no? Que creo que es un concepto que es diferente. Cuando tú viajas te da igual, porque tú llevas en tu maleta tus cosas y esas cosas llegarán sucias seguramente a tu casa y las lavarás ahí. Y no te preocupas por cómo comes, no te preocupas por tu salud física en cuanto a deporte, porque son vacaciones, ¿no? Y en vacaciones mucha gente se olvida de todos sus hábitos. Y haciendo esto, no puedes olvidarte de tus hábitos. Porque yo, por ejemplo, cuando lo hice iniciando el viaje, me puse enferma. Porque mi cuerpo petó y dijo, a ver, ¿dónde está mi comida de siempre con la que me cuidas? ¿Dónde están mis entrenos para que estemos bien, no te duela la espalda, no te duela nada? ¿Qué estás haciendo, señora? Por favor, céntrese. Mi cuerpo me dijo, por favor, céntrate. Y me centré. Y lo que hago es buscar estos 3 básicos. Normalmente intento alojarme en Airbnbs o similares, apartamentos, porque necesito tener buen wifi. Y al final la diferencia es, en Asia las cafeterías, por ejemplo, suelen cerrar pronto. Por lo tanto, necesito un sitio donde realmente tenga calma, tenga silencio, no como ahora que estoy en una cafetería, ¿no? Pero por la noche necesito un espacio en el que no molestar a nadie, en el que realmente pueda estar tranquila, no tengo que vigilar horarios de nada y necesito buscar esos espacios. Puede ser, por ejemplo, un hostel con habitación privada, puede ser un apartamento, puede ser una habitación de hotel en la que estés súper bien. Yo con estos casi 5 meses que llevo viajando, mi mejor opción es una habitación en un apartamento o un apartamento para poder realmente cocinar, establecer los hábitos sin que haya como extremadamente distracciones. Esto depende un poco de cada uno como es, pero a mí eso me funciona muy bien porque puedo mantener mis hábitos de forma mucho más fácil y saludable para mí y para mi estabilidad viviendo en otro país, cambiando con demasiada frecuencia como he hecho estos meses. Pues Marga, una duda que tengo yo con todo esto, ¿no? Por lo que comentabas de que vas viajando, de que vas buscando los horarios que mejor te cuadren para para no tener que cogerte días y sobre todo que al estar viviendo en los países no de turista, también necesitas tener tus hábitos y tus rutinas. Entonces, claro, tenemos aquí, por un lado, tu trabajo y por otro lado, pues que te dé tiempo a buscar los alojamientos, aprender a moverte por un sitio nuevo, con una cultura nueva, que también es algo importante, encontrar dónde trabajas, dónde tienes buen internet. Aquí también hay una carga de trabajo y de horas que se van de planificación, que es brutal lo que hay ahí. Entonces, mi pregunta es, bueno, y además estos hábitos, ¿no? De poder ir al gimnasio, de hacer las tareas del hogar, porque en cierta manera también tienes que seguir haciendo tareas, ¿no? Mi pregunta es, ¿sientes, o sea, cuánto tiempo pasas por país? ¿Sientes que te da tiempo realmente a vivir el país, a conocer la cultura? Porque aquí en Bali estuviste un mes. Y a mí, Bali, a fecha de hoy, sigo sintiendo que aún no la he visto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Dónde pones ese límite, no? Y si sientes que te da tiempo realmente a visitar estos países. Nunca es suficiente, yo creo, para conocer un lugar o conocer una persona. Al final, lo que siento mucho y mi compromiso conmigo misma, ¿no? Mi contrato cuando me fui fue, vas a hacer y ver lo que realmente te mueva y te interese. No fue como un pacto, no vas a hacer lo que sale en los vídeos de Instagram, no vas a creerte las expectativas de otras personas, porque me he llevado batacazos con las expectativas de otras personas, ¿no? Lo que vas a hacer es, vas a vivir el sitio, el tiempo que estés, y ahora entro en ese tema, pero lo vas a vivir a tu manera, sin una checklist,
que el sitio más maravilloso de Bali no lo has visto, no pasa nada. O sea, un aprendizaje es: el mundo es extremadamente pequeño y es muy fácil volver al sitio en el que has estado, ¿no? Es algo que aprendí que me parece muy loco, porque sí, cuesta dinero, pero es muy fácil, ¿no? Antes era muy difícil. Yo recuerdo cuando planteabas un viaje con tus padres cuando éramos más pequeñas, ¿no? En los 90 era como, uff, me acuerdo, ir a Nueva York era mínimo, que es lo que pasa ahora con Sudamérica, pero ir a Nueva York era mínimo 1.000 euros mínimo por persona, solo el billete, ¿no? Y todos los viajes eran el viaje de tu vida, nunca vas a volver a ese sitio, y ahora no, ahora puedes volver a los sitios de forma fácil. ¿Por qué? Porque al final no están tan lejos con la globalización. Dicho esto, voy sin checklist y creo que nunca voy a conocer un lugar 100%. Creo que siempre faltarán cosas. Creo que, o sea, yo soy de Menorca y a veces siento que tampoco la conozco. Y mira que es pequeña, pero siempre tengo esa sensación de que nunca podrás terminar de conocer algo, ¿no? Y en eso también está la magia, porque siempre te quedarán cosas por conocer. Cuando vives en un sitio, te adecuas mucho también al entorno en el que te mueves menos, no, porque al final tienes tu rutina, trabajas, por lo tanto no vas a estar todo el día como una loca yendo de un lado a otro para cumplir una checklist, ¿no? Simplemente vives, y para mí es vivirlo, o sea, sentirlo. Me apetece hoy dar una vuelta por este barrio, lo hago. Con Google Maps para no perderme en exceso, pero sin perseguir las estrellitas de Google Maps, ¿no? En plan, ostras, mira, hay esto, intentar buscar esa sorpresa, porque me acuerdo que estaba en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal, en la cola para subir al observatorio para ver las vistas desde arriba, y la gente lo que estaba haciendo en la cola a media hora o 15 minutos de subir era ver las fotos de cómo se veía todo desde arriba. Y es como, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué siempre ir sobre seguro, ¿no? Y creo que el vivir los sitios te permite no ir sobre seguro. Y creo que es un cambio de mentalidad bastante diferente, porque yo iba con mi checklist de: me voy a Nueva York y tengo que ver esto y esto. Y al final lo que te llevas no es la lista de checklist, porque no te vas a acordar, te llevas las personas que has conocido, por ejemplo tú, ¿no? Todo el grupo que nos conocimos en Bali, te llevas la experiencia, los recuerdos, las anécdotas. Para mí vivirlo es todo eso que te llevas, más allá de que descubras más o descubras menos. Y volviendo al tema, que voy por las ramas, No pasa nada, que te vayas por las ramas. De hecho, te paro aquí y puntualizo esto porque me parece muy bonito, y es que para mí lo bonito de viajar lento es poder vivir los sitios y poder sentir que conoces los sitios. Y es justo lo que has dicho, ¿no? Poner el foco más en las experiencias y en las vivencias que en el lugar en sí, ¿no? Y además, esto como ejercicio para todo el mundo, que se pongan a pensar en el último viaje que han hecho y que piensen en qué recuerdan. ¿Recuerdan lo que no vieron porque estaban ocupados echándole una foto para que quedara en la foto? Que esto yo lo he visto, de llegar a un sitio y ver a personas más centradas, un atardecer, más centradas en echar una foto del atardecer o en un vídeo del atardecer que verlo, exacto, para luego tenerlo en el móvil y decir, pero si es que esto también lo tienes en internet, si tú lo que querías era un vídeo, ¿sabes? Entonces, realmente, y luego ves esos vídeos, porque luego se te acumulan las cosas en el móvil y y no lo vuelves tampoco a te... ver nunca más. Claro, o sea, luego no te pones a ver el carrete que se te ha guardado ahí. Entonces, ¿qué es lo que realmente recuerdas? ¿No? Porque, mira, ahora pensando aquí en Bali, en Indonesia, pensando en Ubud, ¿no? Y en Ubud, para las personas que no lo conozcan, está lleno de terrazas de arroz, de naturaleza, todo súper verde, súper bonito, y hay un montón de actividades que hacer, ¿no? Y hago el ejercicio de pensar en lo último que haya hecho con Ubud y digo, ¿qué es lo que recuerdo? Digo, mira, recuerdo una cena con compañía, ¿no? En compañía de amigos, y el probar una bebida nueva que no había probado hasta el momento. Y no recuerdo tanto el he estado en Ubud, o he ido a este sitio, o he ido hasta tal, sino en esa sensación de compartir una bebida y una buena conversación con alguien. Entonces te das cuenta de que lo que realmente importa no es que fuera Ubud o la Conchinchina. Lo que realmente importa es la conexión con las personas y la vivencia compartida. Eso es lo que cuenta, y eso lo puedes hacer en Bali, lo puedes hacer en Menorca y lo puedes hacer en cualquier sitio, ¿no? Y al final, cuando viajas lento,
yo creo que lo que haces realmente es potenciar, o sea, darte como ese espacio y potenciar el que estás más dispuesto a vivir y experimentar por lo que sea, no sé si por la novedad o lo que sea, pero estás más abierto a vivir. 100%. Creo que vas con otra mentalidad, porque no viajas. Yo lo que me doy cuenta es que viajamos por y para Instagram, por decirlo de algún modo, ¿no? Por tener esa foto, ese stories perfecto. Pero ¿y qué te aporta? O sea, que lo que decías tú, ¿no? ¿Qué recuerdas del último viaje? Yo, por ejemplo, de Ubud, una de las cosas que más recuerdo fue conocer, desvirtualizar a personas, riéndome mucho en esa comida y perderme con la moto porque había 2 alojamientos que se llamaban igual. Y me fui al que no era, ¿no? Y recuerdo eso. Y fue como, no recuerdo el templo perfecto tal en el que le eché una foto. Eso no lo recuerdo. ¿Por qué? Pues porque realmente es algo que está ahí, siempre estará ahí, pero esas personas no están ahí. Puede sonar muy bucólico, muy tal, pero es que realmente lo que te llevas, así como filosofando un poco más, ¿no? Lo que te llevas en la vida son personas y experiencias, no te llevas fotos. Y yo por eso me dio, cuando estaba en Chiang Mai, me dio por comprarme una cámara analógica. Porque de esa manera, y ha habido países en los que casi no he echado ni una foto, ¿eh? Pero me compré una cámara analógica para decir, vale, de cuando viaje voy a retratar alguna cosa que me llame la atención. Seguramente serán monumentos porque si no saldrá todo movido, porque ya sabemos cómo se hace y su velocidad, pero decidí vamos a dar un paso atrás. Lo analógico, como escribir, te obliga a parar y a pensar. Lo digital te permite hacerlo todo muy rápido, sin pensar. Hago 8 fotos y algunas saldrá bien, vale. Y si te paras, observas, ves lo que hay en tu entorno y decides, ¿no? Por eso me llevé, bueno, me la compré en Chiang Mai, como te decía, por eso, por detenerme y evitar tener, que las tengo igual, pero me refiero, evitar voy a hacer 800 fotos y algún día me las miro y selecciono. No, de aquí me está llamando la atención esto, voy a pararme, voy a observar, ¿no? La fotografía analógica te obliga mucho a centrarte en algo concreto y retratarlo. Y decidí por eso, porque si no me daba la sensación de que lo estaba viviendo todo demasiado rápido. Y me moló coger esa parte analógica y decir, paremos un momento. ¿Me está gustando esto? ¿Quiero hacerle una foto o no? Y además otra cosa que tengo es en mi journal, tengo listas de cosas que me sorprenden de los diferentes lugares a los que voy. ¿Por qué? Yeah, qué bueno. Porque si no, cuando estás en ese sitio haces, ¡guau! ¡Qué brutal esto! ¡Qué divertido! ¿Qué tal? Pero a mí me pones ahora a recordar, en Bali estuvo en abril, si no recuerdo mal. Si tú ahora me pones a recordar cosas de abril, han pasado tantas cosas porque llevando este estilo de vida ocurre todo tanto en tan poco tiempo que en ese momento dices, ¡buah, brutal! Lo voy a recordar siempre. O no. ¿No? Y tienes estas pequeñas cosas de, por ejemplo, Corea, me llamó la atención que tenían máscaras antigas en el metro. Y de eso tengo una foto, sí, pero entre 5 meses de viaje. Pero lo tengo en una lista. Y tengo anotado como de cada sitio que voy, cosas que me sorprenden, para bien o para mal. De esa manera no me olvido de lo que realmente me hizo abrir los ojos en ese país, lo que culturalmente me llamó más la atención. Y creo que, no sé, a mí me llega mucho pues, coger esas listas, recordarlas, son listas súper no están súper redactadas ni nada, pero escogerlas y decir, claro, es verdad, cuando esa chica de la cafetería me explicó por qué hay diferentes tipos de ofrenda en Bali, por qué unas están arriba, otras están en el suelo, por qué hay comida, por qué hay cigarrillos, y por qué en Vietnam y en Hanoi las ofrendas son completamente diferentes y regalan todo lo que hay en este mundo, lo regalan en formato papel para quemarlo y por qué lo queman, qué significa quemarlo, es algo que tal vez si no lo apunto no lo voy a recordar. Y son las cosas que más me llamaron la atención del país. Ahora vuelvo a estar en Bangkok, que es el primer país al que llegué, bueno, la primera ciudad al que llegué en Tailandia, y si me dices, ¿qué te sorprendió más de Bangkok cuando llegaste?
Pues no te lo sé decir si no me miro la lista. Porque ahora que he vuelto, seguramente no me sorprendería lo mismo y me sorprenden otras cosas, porque lo culturalmente más boom ya lo viví en ese momento. Y ahora me fijo más en pequeños detalles. Es como, me sorprendía mucho al inicio cuando conducen por la izquierda y por la derecha. Y yo ya no sé en qué país conducen por un lado y por el otro, porque es tan constante entre países que conduzcan diferente que ya no sé quién conduce por un lado y por el otro. Soy incapaz de detectarlo. Y hay cosas así que dices, tener estas pequeñas listas te llegan a esas experiencias y esos recuerdos que realmente te gustaron en ese punto. No te llevas solo a una foto de Instagram de un templo ya, pero ¿qué pasó en ese templo? Ya vi, no sé, a monjes por primera vez y me sorprendió que realmente, no sé, qué hacían, ¿sabes? O la primera vez que estuve en una ceremonia en un templo. Es que no lo sé, ¿no? Hay como muchas pequeñas cosas culturales que retenerlas de esta manera hace que realmente luego puedas volver a vivir ciertas experiencias. Y no Esto sé. me gusta y además yo creo que sirve para todo. Yo lo que hago es, mi forma de hacerlo es como con una especie de diario de gratitud, que al final viene a ser un poquito lo que tú, lo que pasa que a mí me gusta, ¿no?, alargarlo. Por ejemplo, hoy he ido a devolver una tabla de surf y cuando he llegado al centro de surf estaban haciendo la ofrenda, ¿no? Entonces me he esperado a que terminaran la ofrenda, han venido, les he devuelto la tabla, tal, y han seguido haciendo la ofrenda. Y tú notas la energía que hay ahí. Y a mí me gusta, por ejemplo, escribir sobre eso y decir lo que me ha transmitido, ¿no?, ese momento y qué me hace pensar o a qué me lleva el cómo viven la religión aquí en Bali, que me parece increíble y me transmite un montón. Entonces, me parece muy bonito, por una parte, tener ese diario, tener esa escritura, ya sea con cosas que te sorprenden o ya sea con cosas que estás agradecido, ¿no? Porque cuando practicas la escritura y practicas el fijarte más en lo que agradeces que en lo malo que pasa en el día, porque la vida no es perfecta, ¿no?, y pasan cosas buenas y pasan cosas malas, es muy potente porque estás trabajando el cerebro para poner el foco en lo positivo y crear en esa dirección. Entonces, yo creo que hay como bueno, algo que se puede tomar de esta conversación también y decir, ostras, no hace falta estar viajando por el mundo para dejarse sorprender por lo que ocurre en tu día. Ok, si no quieres escribir todos los días, porque es verdad que en el ambiente en el que estamos nosotras, o lo escribimos o tenemos tanto input nuevo de manera diaria o casi diaria, que sí que da la necesidad de escribir. Si alguien no quiere hacerlo, no hace falta, pero es verdad que al menos 1, 2, 3 veces a la semana pararse a escribir y darte cuenta de la cantidad de cosas bonitas que a veces das por sentado, porque son esas rutinas, pero que realmente es precioso, que puede ser desde los pajaritos que cantan, el sol que ha salido esa mañana, ese café que te has tomado con una persona querida, esos 3 minutos que te has dedicado a simplemente parar y fijarte en un árbol y en cómo se movían las hojas, que a veces puede ser totalmente ridículo e insignificante, pero que realmente es lo que hace la vida bonita, ¿no? Ese vivir despacio, aunque estemos viajando y moviéndonos, pero que luego tú decides qué significa para ti vivir despacio, qué es lo que te aporta, e independientemente de cómo estés y dónde estés, puedes hacerlo, ¿no? Puedes ir también despacio. La Entonces, vida, me parece la vida de pueblo. A mí me la vida de encanta pueblo, pero llamarlo vida de pueblo. claro, pero podemos tenerla donde queramos, Exacto. realmente. O sea, depende de la persona y de dónde ponga la persona el foco. Y luego otra cosa que también has dicho muy guay sobre Ubud, se me ha quedado, ¿no?, como esos 3 puntos. Sobre Ubud decías que lo que recordabas era haberte perdido y haber finalmente encontrado el lugar. Y, ostras, es que es verdad, es que nos centramos mucho en que todo salga bien, pero es cuando las cosas no salen bien a la primera, cuando más valoramos el resultado. Y esto me ha venido una anécdota que resumo muy rápidamente. Viajando por Escocia con mi hermana, hicimos una excursión y nos perdimos muy loco de empezar a agobiarnos, de decir, madre mía. Y llegamos a un mirador súper bonito y le dije a mi hermana, digo, sé que ahora no tienes ganas,
pero me encantaría que nos echáramos una foto en este lugar. Aún no habíamos encontrado el camino, estábamos perdidas y estaba anocheciendo. Y le dije, quiero que nos echemos una foto porque al final vamos a encontrar el camino y quiero que recordemos esto. Y nos echamos una foto en lo alto de ese lugar, ya atardeciendo, y le dije a mi hermana, sonríe, que luego lo vas a agradecer. Y nos empezamos a reír, nos echaron una foto en ese lugar y es la foto de ese viaje, de esa semana por Escocia con mi hermana. Es la foto que recuerdo con más cariño porque obviamente encontramos el camino de vuelta, obviamente estamos reventadas, pero no me acuerdo ni del antes ni del después. Me acuerdo de la experiencia de perdernos. Y fue bonita, o sea, es que fue bonita, ¿no? Entonces, a veces necesitamos que las cosas no sean tan fáciles, porque cuando son realmente fáciles tampoco sabemos mirarlas de esa manera y agradecer, ¿no? Es como el hecho de puedo andar y ando todos los días. Y a veces se nos olvida que somos afortunados y que no todo el mundo puede decir eso. No todo el mundo lo dice, ¿no? Entonces, ostras, es que necesitamos a veces ese input negativo para valorar el positivo. Y yo creo que aquí hay como diferentes temas, ¿no? El primero, a ver si no me voy por las ramas y los conduzco todos, porque a veces me voy, ¿eh? Pero el primero es, yo hago esas listas porque también tengo el journal, pero sé que sí, que en el diario, luego encontrar esas experiencias, tal vez me cuesta un poco más, ¿no? Porque hay muchas cosas, aunque le ponga títulos, lo que sea, ¿no? Y las listas me permiten ese clic rápido. Sé que tengo una lista solo por país y tengo ese clic rápido. Lo que hice en el journal es poner el país en el que estaba. De esa manera también me ayuda mucho el saber no tener la etiqueta de Tailandia, ¿vale? ¿Qué quiero recordar de Tailandia? Me miro el diario, pero solo filtro por Tailandia, ¿no? Y lo que tú decías me parece muy importante la parte positiva de las cosas. No sé si son 60.000 o 90.000 pensamientos diarios los que tenemos y de esos, los números me fallan, ¿eh? Pero diré la gran mayoría, para no cagarla en porcentajes, no, la gran mayoría son negativos. Y de esa gran mayoría, casi todos son negativos hacia nosotros mismos, de que nos machacamos constantemente. Por lo tanto, puede parecer muy utópico, pero es necesario que también veamos las cosas buenas y nos digamos cosas buenas. No es cogerse al espejo y decir, qué guapa estás hoy, que también si te lo quieres decir, ¿no? Pero realmente poner en valor lo que estamos haciendo. Y como decías, no hace falta estar como yo, en Bangkok para descubrir y tener experiencias. Es que si tienes un pueblo, vas a ese pueblo, te sientas en un banco y ves la vida que pasa a tu alrededor y observas, te llevarás un montón de experiencias, ¿no? Porque a veces se cae en el tópico de, claro, como vosotros estáis viajando, es muy fácil eso. Y es como, no, pero es que esto te puede pasar en cualquier lugar, cualquier ciudad, pueblo que te vayas, que tengas cerca. O sea, es con los ojos en los que tú mires el mundo y quieras descubrir el mundo, no lo lejos que te vayas. Porque hay gente que se va muy lejos y no descubre nada, porque va con la mentalidad de voy a echar fotos a cosas y que me queden bonitas. Pues ve a Unsplash y seguramente ves fotos más bonitas de ese lugar, ¿sabes? Porque realmente no te está aportando. Y es como, deja de buscar la foto perfecta. Yo me di muy cuenta, de hecho, escribí y hice un podcast sobre ese sentimiento, porque realmente fui muy consciente de lo que estaba haciendo y cómo me sentía en Halong Bay. Estaba con la canoa, el típico crucero que haces por Halong Bay, porque entonces no tienes otra forma de verlo, sino recuerdo estar con la canoa y en un momento pararme, recuerdo dejar el remo sobre mis piernas, mirar hacia arriba y decir, estoy aquí, estoy haciendo lo que quiero, estoy viviendo lo que quiero y lo que siento y no me da absolutamente miedo nada de todo esto. Ese momento de consciente, de no tener miedo, y hacía un día pero fatal, nos llovió, realmente Halong Bay no lo vimos, ni una puesta de sol, ni un amanecer, y en otro momento de mi vida hubiese dicho, hostia, vaya mierda, porque yo quería ver esto de esta manera, porque había visto que era así tal, y dije, ¿qué más da? ¿No? El liberarte de querer tener el control de todo y la perfección de todo, que es algo que tendemos como personas, y más, yo qué sé, con diferentes inseguridades, con miedos y demás, tiendes a buscar la perfección de todo y en ese momento dije, estoy aquí haciendo lo que quiero
en lo que se supone es una de las maravillas naturales del mundo, pero es que ¿qué más da que no sea perfecto? ¿Qué más da que esté nublado? ¿Qué más da que esté como sea? ¿Qué más da que me pierda en Escocia? Sí, seguramente será más divertido por eso, que si todo hubiese salido como has puesto en un Excel, que salga, que por la mañana a las 9, y a mí eso me pone histérica, es como tenerlo todo cuadrado te limita a vivir, porque primero vas con unas expectativas y dos, vas con No un dejas espacio a la improvisación, no te puedes salir del plan. efectivamente. Y Por a tanto, mí te esto, dejas la parte bonita, que es que la claro, vida te sorprenda. claro, a mí por el miedo al rechazo, porque yo tenía mucho miedo al rechazo siempre desde adolescente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lo hemos pasado todos en mayor o menor medida, ¿no? El que te insulten en clase, el que te sientas diferente, ¿no? El que no seas como toca, ¿no? La inseguridad de conocer a alguien, le voy a gustar o no, no voy a decir lo que pienso, porque tal. Todo esto es algo que llevo tiempo como corrigiendo y en este viaje fui muy consciente de, es que yo antes, ese día nublado, me hubiese fastidiado todo el fin de semana por ese miedo a que no saliera perfecto. Y ahora me da Mira, igual. justo con eso te voy a lanzar esta pregunta que estaba pensando, porque te escucho hablar y me parece muy bonito. Y la gente que hemos ido conociendo mientras viajábamos, que hemos conocido en común, y las personas que hemos ido conociendo cada una por nuestra cuenta, yo creo que las personas que conocemos viajando son, tienen puntos de vista muy interesantes y ven realidades que son muy interesantes. Por eso también quería grabar este episodio contigo, ¿no? Mi pregunta es, ¿sientes que ha habido un cambio en la Marga que empezó el viaje, en la Marga de ahora? ¿Qué experiencia o qué cambios positivos experimentas o sientes que has tenido que digas, mira, yo creo que el viajar o el hacer este cambio de vida, porque más que viajar es vivir viajando? Exacto. ¿Qué me ha aportado? ¿Qué aprendizaje me llevo de esto? ¿No? ¿De qué estoy orgullosa? ¿De qué cambios en mí estoy orgullosa? Yo voy a lanzar una opinión impopular, ¿vale? Bastante. Yo no creo en los viajes transformadores. O sea, yo no creo en que viajar me transforme. ¿Por qué? Y tal vez me voy a contradecir porque he cambiado durante este viaje, pero creo que viene de un trabajo previo, ¿no? Porque mi sentimiento cuando alguien me dice que se va a viajar para encontrarse, conocerse, mi sensación es, estás huyendo de ti mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no necesitas transformarte, porque cuando vayas a un lugar y estés cierto tiempo, serás tú otra vez, con tus cosas buenas, tus cosas malas, tus cosas a trabajar. Irte a otro lugar no hará que cambies. Lo que hará que cambies es que realmente estés abierto a este cambio. No, para mí es como diferente. O sea, yo ya llevaba un tiempo trabajando mucho en mí, en cambiar cosas, y creo que el viaje lo que ha hecho es acelerarlo. ¿No? Cuando me dicen, ¿pero viajas sola? O sea, yo esta frase de, cuando empecé viajando sola en Europa, la frase de, ¿viajas sola? ¿No tienes miedo? Es como, no, ¿por qué no me permito tener miedo? No porque vaya de tía fuerte chula, es que si voy con miedo a viajar sola porque soy mujer, es que no voy a hacer nada de lo que me gusta. Por lo tanto, no me permito tener ese miedo, porque yo tengo amigas que viviendo en Barcelona iban con miedo por la noche también por la calle. O sea, no hace falta que estés en la otra punta del mundo viajando sola para tener miedo. Lo puedes tener. La cosa está hasta dónde dejas que el miedo te controle. Porque yo en Bulgaria Efectivamente. pasé una situación que pensaba, pues tal vez no lo cuento, porque encontré con un taxista que me dio de todo menos buen rollo y cerró las de estos, me hizo sentarme delante, cerró Las tal, ventanillas, la exacto, puerta. las puertas y tal, y dije, y no, es un sentimiento que no voy a tener nunca. Y no era búlgaro, era inglés, ¿vale? Para romper la lanza de no es que fuera un país del este, no, porque no era del este él, era inglés, ¿vale? Pero es esa sensación de hasta dónde dejas que los miedos te controlen, ¿no? Y para mí el buscar un viaje transformador es dejar que un miedo te controle para irte a otro sitio a buscar una solución, ¿no? ¿A mí viajar me ha cambiado? Sí, un cambio que ya estaba haciendo. Y es una discusión que a veces tengo con mis amigas. Creo que lo que ha hecho este viaje es abrir
los puntos de vista, abrir la perspectiva, cambiar formas de pensar. Y mi miedo, ahora que voy a volver a España, es perder eso por volver a una rutina pasada. ¿Por qué? Porque al final no le damos a un botón y viajamos a un sitio y nos cambia. No hacemos un retiro en la India y nos cambia de por vida. Porque cuando tú vuelves, tu entorno te vuelve a controlar, entre comillas. No, por lo tanto, he cambiado cortamente. ¿He cambiado? Sí. ¿Es por el viaje? Lo dudo. El viaje lo ha acelerado. Un cambio de cómo soy, de cómo me importa menos lo que piensen de mí y más decir lo que yo quiero decir. No como acelerar ese cambio que estaba construyendo en mí, pero porque mi yo quiero que sea esta en cualquier lugar del mundo, no porque esté viajando. ¿No? Quiero ser así, de esta manera, segura, firme, buscando lo que quiero, trabajando por lo que quiero, explorando. Y me da igual que esté explorando en Menorca, viendo cómo las personas mayores están tomando el aire a la fresca con su coca rosa, que es nuestra silla de Menorca, ahí y tal, y que te paras y te contarán historias, o pararme en el bar con mis padres y estar ahí escuchando sus batallitas, o que mi padre me cuenta batallitas de la mili, me da igual, ¿no? Esa curiosidad, ese estar abierta a otras perspectivas, no la quiero perder esté donde esté. Por lo tanto, hay cambios en mí, pero creo que potenciados por el viaje. Te lo compro. Te Bien. lo compro. Te lo compro por varios motivos. Primero, por experiencia personal de lo que significa decir me voy porque necesito salir de aquí y darte cuenta de que cuando huyes de una situación, la situación tú tranquila, que está ahí para cuando vuelves. Claro, O sea, eso no se va, una situación no solucionada, un problema no resuelto, lo que sea, eso cuando vuelves sigue ahí. Por tanto, realmente no estás huyendo, no puedes huir. Y luego, por otra parte, lo que sí que creo es que efectivamente cuando viajas tú ya tienes que estar en un proceso, no creo que el viaje te transforme, pero justo lo que estabas diciendo al final, es verdad que se potencia. Entonces, cuando estás en un lugar en el que se vive de una forma diferente, Bali, la gente en Bali sonríe muchísimo. Y además, tú vas serio en un momento, te pasa una moto por al lado y te sonríe un niño y te cambia la cara. Entonces yo recuerdo volver a España después de estar en Bali y volver a otro ritmo. Porque en Bali la gente vive a otro ritmo. Y tienes dos opciones. O sea, o te unes al ritmo o te estresas aún más. Pues hombre, te unes al ritmo. Entonces cuando vuelves a España, tardas un tiempo en que el ritmo de España te vuelva a absorber. Pero hay que ser consciente de que obviamente cuando tu entorno, cuando la situación es otra, te arrastra y es difícil mantenerlo y tienes que haber interiorizado lo que tú decías, ¿no? De esas formaciones, de esos retiros, tienes que haber interiorizado mucho quien tú eres, esa versión de ti que tú eres, que te comprometes a mantener y afianzar, o lo trabajas mucho y lo tienes muy afianzado, como decía, o cuando vuelves, esa rutina te absorbe de nuevo, ¿no? Entonces, viajar, te lo compro, viajar no te transforma, pero sí que el estar abierto a, que yo creo que es básicamente lo que tenemos y podemos estar abiertos a en nuestro país de origen, pero ese estar abierto yo creo que es lo que permite y te da fuerza para ir haciendo esos cambios y decir, yo quiero ser así, 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 así y trabajo por ello, ¿no? Y el entorno lo favorece y lo amplifica. Totalmente. Y que al final este estilo de vida te hace vivir a ritmos más rápidos. Tal vez este potenciar, si tú no sales de tu zona, no será tan rápido. Porque te obligas. O sea, al final, yo, por ejemplo, en Japón hubo un momento que lo pasé mal. Por eso tengo un recuerdo cuando me preguntan, ¿qué tal Japón? Mi cara es de, a ver cómo te lo explico, ¿no? Porque hubo un punto de, hostia, estoy sola en Japón, todo el viaje lo he hecho sola, menos este último mes que coincidí con un amigo, estuvimos viajando con un amigo, ¿no? Pero el resto he estado sola y lo he llevado súper bien. En cuanto a convivencia, vivir, luego pues nos conocimos, ¿no? Y diferente. Pero en Japón me pasó que el cambio de horario, ahí estaba de vacaciones, el cambio de horario era tan heavy con España, eran como
8 horas, 10, porque no había habido aún el cambio horario, creo que en España, por lo tanto eran más horas. Luego estaba sola viajando, luego en Japón no hablan inglés. Y no trabajaba, por lo tanto por las tardes no hablaba con nadie. Y hubo un momento que me di cuenta que somos seres sociales, el entorno impacta mucho. ¿Por qué digo somos seres sociales? Porque yo me considero a veces un poco antisocial. ¿Por qué? Porque a mí estar con grupos muy grandes de gente me agobia, o sea, me apago mucho porque yo llevo mejor el one-to-one con alguien, no llevo muy bien grandes grupos, no sé, tengo una mezcla extrovertida-introvertida, sí, pero yo llega un momento, no lo visteis porque no estaba por las tardes, pero yo llega una hora del día que yo tal vez estoy una hora callada. Sí, pero somos Porque, sociales. Eso no cambia. Es que claro, una cosa es estar solo y otra es sentirse solo. Cuando estás solo por elección propia, realmente claro, tú estás bien. Y todos necesitamos, es que yo te entiendo, porque todos necesitamos nuestros momentos de recargarnos anímicamente y para total. eso es totalmente comprensible que necesitemos estar solos. Pero estamos solos porque necesitamos ese tiempo. Pero somos sociales, o sea, necesitamos estar con personas, necesitamos sentir Sí. que nos escuchan y que nos podemos echar unas risas. Entonces, da igual introvertido o extrovertido. De hecho, mi expareja era introvertido y necesitaba gente como todo el mundo. O sea, eso no cambia. Sí, sí, eso en Japón me di cuenta muchísimo porque no puedo casi hablar con nadie y llegó un punto que dije, me quiero ir. Era ya al final de viaje, me quedaban 2 días, pero llegó un punto que dije, me quiero ir, porque estar rodeado de un entorno que no te potencia el cómo tú quieres ser, al final te agobia y haces 2 cosas, o cambias el entorno para realmente sentirte como tú te quieres sentir, o te unes a ese entorno. Y si ese entorno es negativo, caes en un bucle que no te hará bien, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho yo valoro las amistades y, bueno, dejémoslo como las amistades en general, cuando pregunto cómo estás. Que a mí no me gusta preguntar a todo el mundo cómo estás, porque sí, ¿no? Yo si te pregunto cómo estás es porque me interesa saber cómo estás. Si me dices bien, a secas, es o no somos suficientemente amigos, o vale, a veces solo bien, a secas, ¿no? Pero, o cuando te sueltan la frase de como siempre, a mí eso me genera un nudo de cómo puede ser como siempre. Da igual que vivas en tu pueblo de toda la vida, algo tiene que haber pasado en 3 meses que te haya movido por dentro. Aunque sea que han abierto una cafetería nueva y te ha encantado el café, me da igual. Pero las pequeñas cosas, y no aprendemos a valorar esas pequeñas cosas, es o haces cosas a lo grande o nada vale. Y claro, y a mí cuando me dicen como siempre o bien y ya está, a mí es como algo va mal, algo va mal. Porque no todo está siempre bien, ni todo puede ser como siempre, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso es algo que me pone un poco nerviosa, ¿no? Y para mí es un termómetro de la amistad. Me gusta medirlo mucho con cómo estás. Cómo estás es un termómetro para la amistad para mí. Tomo nota. Cuando me preguntes cómo estás, prepárate para la respuesta larga. No, pero es verdad, ¿eh? A mí Me me han parece preguntado. genial. Para mí el cómo estás, tú sabes también el tono de la persona, pero para mí el cómo estás es, si no lo quería saber, no haber preguntado. O sea, yo si me preguntas, te digo, ¿no? Te digo de verdad. Y Marga, ya para cerrar un poquito así con esta conversación que hemos tenido y esta filosofada que nos hemos dado también las dos, te lanzo la pregunta del millón. ¿Esto quieres que se convierta en tu forma de vida o es para ti una etapa puntual? ¿Cómo es esto para ti ahora mismo? ¿Qué planes tienes? Ahora mismo estás por Asia, creo que quieres ir también a Latinoamérica. Cuéntame un poquito cómo te planteas esto. Ahí estoy reflexionándolo. La verdad es que no lo tengo muy, 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 muy claro aún. Sí que es verdad que me he dado cuenta que no quiero estar en un lugar quieta. Me refiero quieta a volver, por ejemplo, a Barcelona y ya está y no hacer nada, ¿no? Creo que me estoy replanteando cómo quiero vivir. Tengo claro que no me voy a mover tanto. Al final antes no te lo he explicado, pero en 5 meses serán 8 países. Es mucho, es muy agotador, muchos cambios. Tengo claro que esto no lo voy a repetir, ¿vale? A no ser que sean vacaciones, no lo voy a repetir. Tengo claro que será
establecerme tal vez en un sitio durante unos meses o tener base en Barcelona, por ejemplo, pero moverme medio año a otro lado, 4 meses a otro, ¿no? Intentar ver cómo compaginarlo, pero sí, creo que se convierta en mi estilo de vida, al menos unos años, mientras la vida me lo permita y no quiera otra cosa, ¿no? Al final las personas cambiamos y podemos cambiar de opinión, no todo está firmado en piedra y puede ser que dentro de 3 años diga, no, no, yo quiero mi vida de pueblo en España o en Portugal o en Tailandia, ¿no? Para mí es eso, para mí es ahora mismo sí quiero seguir con esto, sí quiero ver dónde viajo, como decías, tengo muy aquí flotándome alrededor la idea de irme a Argentina. No sé si será este año, será el año que viene ya, pero tengo muchas ganas de ir a Argentina, a Buenos Aires, recorrer un poco esa zona, ir hasta la Patagonia también me molaría mucho, ¿no? Son como etapas de por el mundo y ya te digo, para mí es un estilo de vida que quiero seguir manteniendo porque me ha potenciado mucho en muchos aspectos, que sé que volver a una zona donde yo era una persona diferente también me pude llevar hacia esa persona que no quiero ser y que noto también que, por ejemplo, en mi caso, Barcelona se me ha quedado pequeña, no por espacio, sino por cómo me siento en ella. ¿No? Por lo tanto, quiero ir viendo lugares que realmente me sigan potenciando y me siguen aportando. Pues dicho eso, que además me ha gustado mucho porque para mí la forma de vivir esta aventura, ¿no? Que ahora mismo estoy aquí pues en Bali y no me he movido como tú. O sea, de hecho el año pasado fueron 6 meses Indonesia y este año llevo ya 2 en Indonesia. O sea, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo moverme. Pero mi idea realmente es que como yo no sé dónde quiero vivir o dónde quiero estar, me apetece explorar el mundo y ver finalmente dónde quiero asentarme. Y te diré que de momento sigo pensando en asentarme en España por la cercanía a las personas que quiero, pero que esto es una etapa que ya veremos lo que dura, pero que ahora mismo necesito experimentarla y tengo la sensación de que va para largo, ¿no? Así que te entiendo en ese aspecto. Y nada, ya para cerrar, como comentaba al principio, además de viajar por el mundo y tu trabajo por cuenta ajena, eres una mente inquieta, que son el tipo de mentes que busco para este podcast y que escuchan este podcast. Y sé que tienes por ahí que te encanta escribir, que tienes ahí tus blogs, que tienes tu bitácora foodie, que te encanta comer, igual que a mí. Así que ahí obviamente una persona que le gusta comer ya me tiene que caer bien, porque es de las mías, 100%. Entonces, nada, simplemente cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde pueden saber de Marga, dónde pueden escucharte y dónde pueden leerte. Y con esto ya nos despediremos por aquí. Muy bien. Pues a ver, sí, creo que siempre digo que noto que hago poco, pero con lo que acabas de decir creo que hago mucho y no soy consciente de ello, la verdad. Pues leerme, me podéis leer, aquí querida audiencia, me podéis leer en trasnochadas.substack.com, es donde más reflexiono sobre cosas que me pasan viajando, sobre un apartado que tengo que es Historias a los 30, que al final es algo que cerca o posterior a los 30 o durante los 30, cosas que tenemos mucho en común, ¿no? Situaciones que hemos pasado, inseguridades, creo que es bastante común entre todos y el feedback que recibo es positivo, así que creo que es divertido leer esa parte que nos conecta. Luego esta parte de la newsletter la convertí en podcast, en Historias a los 30, se llama tal cual y está en Spotify. Luego tengo otra de marketing y branding que se llama Fact de Algoritmo, porque los algoritmos son muy buenos hasta que nos empiezan a fastidiar un poco la vida. Pues sí, como decías, me encanta comer, ahí tenemos un buen match, así que tengo un Instagram de comida y viajes que se llama Bitácora Foodie, así que ahí me podéis encontrar, también me podéis encontrar en Twitter y creo que ya está. Próximamente tal vez tengo un ministerio de persona que hace muchas cosas. Así que nada, nos podemos ver por ahí y encantada de conectar con todos vosotros. Perfil multipotencial, totalmente. ¿Ves? Yo te he dicho que hacías muchas cosas. Pues, Marga, muchísimas gracias por compartir, gracias por pasarte por aquí. Además, también ha sido para mí un regalazo porque por tus horarios de trabajo
no pudimos hablar tanto como me habría gustado cuando estuviste por aquí, así que esta era una experiencia súper bonita para conocerte un poquito más y para poder mostrarle a las personas, bueno, pues que se puede vivir de otras formas, que es totalmente viable, qué pros y qué contras puede tener esa forma de vivir y ampliar un poco en realidades. Así que nada, muchísimas gracias. Un placer haber estado aquí. Muchas gracias por invitarme y cualquier día que quieras hacer una versión 2 de nuestras filosofadas por el mundo. Genial, me encantaría. Muchas gracias, bonita. A ti un abrazo. Chao.